Pasaron ya 19 minutos de las 8 de la mañana, nos atiende el senador Patricio García. Patricio, gracias por atendernos, buen día. No, por favor, gracias a vos, Daniel, por llamarme. Bueno, Patricio, sabíamos que estás en viaje, pero queríamos hablar con vos porque fuiste uno de los protagonistas también de esta reunión que se llevó a cabo, de la que dábamos cuenta ayer, respecto del tema inundaciones en la provincia de Buenos Aires, algo que vos conocés y que seguís desde hace bastante tiempo. ¿Por qué no nos contás un poco qué fue lo que dijo Sarkis y qué es lo que le respondiste vos? En realidad yo lo vengo leyendo, me parece que no quiero hacer una polémica, porque lo más importante de todo esto es que los problemas se resuelvan y el verdadero problema es que tenemos excesos hídricos producto de las precipitaciones desde hace muchos años, pero que en realidad el Estado se comporta como la inundación, de manera cíclica. O sea, corremos detrás de la emergencia cuando tenemos el problema, porque también vivimos en un país que tiene una realidad compleja, que cuando hay sequía nos relajamos, cuando hay sequía los productores no ceden el paso a los canales, y toda esa complejidad que tiene este problema, ¿no? Entonces después, cuando tenemos el problema encima, es mucho más serio resolverlo y más complicado resolverlo. Yo hace días que vengo escuchando a Sarkis recorrer la zona inundada, y creo que está ligado más que nada a su poca experiencia de funcionario. Entonces él, más allá de su capacidad, que no pongo en duda, por supuesto, pero su poca experiencia de funcionario público, donde no se da cuenta que a veces cuando vos participás en las asambleas, te entusiasmás, son asambleas de productores, donde tienen cada uno sus intereses también, ilegítimos, entonces te entusiasmás y haces esto. Yo lo que le pedí en primer lugar es que, si querían que estuviéramos siendo parte de este esquema y de trabajo compartido, debíamos sacar las inundaciones de la campaña electoral. Cosa que coincidieron todos, pero yo lo que veo es que cuando van al territorio, vuelven enseguida. Les suena fácil, les resulta fácil decir, hace 25 años que no se hace nada, 30 años que no se hace nada. Y en este tema creo que los vecinos de Ameguino y de la región saben perfectamente que no es cierto lo que está diciendo. Entonces a mí o sea, si yo me callo soy cómplice, y no quiero ser cómplice de una mentira. Hace años que se hace mucho y probablemente haya que hacer mucho más. Pero en el tema de inundaciones, cuando lo escucho hablar de eso y cuando lo escucho hablar del tema canales clandestinos, no me quedó otra alternativa que salir, porque además se desarmaba la reunión. Empecé a ver la cara a los 40 que éramos en ese lugar, o 30, y por lo menos 20 ya estaban para levantarse. Y mi experiencia indica que no hay que romper una reunión, sino tratar de ponerle un orden. Y creo que el ministro Salvay, que como el propio diputado Mosca, que es gente avesada de la política y rápida, entendieron mi mensaje y le encontraron un norte a la reunión para que no se desarme. Entonces rápidamente le dije, ministro, si usted dice que hace 28 años que no se hace nada y acá nos está anunciando que va a licitar la etapa 4 del plan del salado, le pregunto cómo se hizo la etapa 1, 2 y 3, porque la matemática indica ese correlato. Sí, cosa evidentemente, suena lógico. Si estás por largar la 4 es porque alguien hizo la primera, la segunda y la tercera, y esos fueron los gobiernos anteriores, a los cuales vos estás denostando y que tuvimos alguna participación activa nosotros. Entonces me pareció que era eso, nada más, tampoco. Y respecto al tema canales clandestinos, lo he escuchado en algunos medios donde dicen que que los canales clandestinos o no autorizados son la salida que encontraron los productores a la falta de Estado. Y yo le digo que no. Primero porque la legislatura votó una ley después de haber hecho mucho trabajo, es de mi autoría, tiene sanción definitiva, fue promulgada por esta gobernadora. En los periodos anteriores no la pude sacar porque se me cayó en 2 oportunidades, y esa ley permite que aquel que se sienta perjudicado por un canal de estos que no están autorizados pueda rápidamente recurrir a la justicia más cercana, en este caso a los juzgados de paz, hacer el planteo correspondiente, agotar la vía administrativa, y en menos de 72 horas los juzgados se tienen que expedir. Si no están autorizados, por más que técnicamente estén bien hechos, son ilegales, porque hay un procedimiento. La ley de aguas, el Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires, dice que para poder hacer un canal o modificar determinadas cosas, vos tenés que tener autorización. No se puede hacer lo que uno quiere, porque en realidad no son grandes obras. Los canales clandestinos son pequeñas modificaciones en tu tierra para sacarte rápidamente el agua y tirársela al camino. Que el camino oficia de canal, porque está por lo general más bajo que la cota del campo, y eso termina en los pueblos, generando una complicación bastante compleja, haciéndole gastar a los municipios
fortunas de dinero que encima se termina gastando mal porque la emergencia te lo lleva. Bueno, la experiencia indicaba que tenía que decirlo, quizás pequé de no callarme, qué sé yo, me pareció, pero no es una polémica, después lo aclaré con el ministro y me dijo, yo quería decir que de la etapa 4 no se hizo nada, y bueno, porque se terminó la 3. Sí. Además le hablé con propiedad porque conozco el tema y le digo, ¿sabe qué pasa, ministro? Si usted está licitando hoy la canalización desde Bragado hasta la Laguna de las Flores, es porque de la Laguna de las Flores hasta el Arroyo de los Palombitos se terminó hace los años, porque hay obras que son complementarias de otras. Algunas se pueden hacer simultáneamente y hay otras, como por ejemplo, para resolver los problemas de agua del sur de nuestro distrito, de Florentino Meguino, hay que esperar que se terminen las obras que tienen que ver con el canal CN5, que es el que pasa al sur de la Ruta 5, y que resolvería problemas de una parte de General Villegas, el sur de Ameguino, parte de Lincoln, parte de Los Toldos, y por un mecanismo de bypass esquivar Bragado para no ahogar a la gente de Bragado, que está muy cerca de la zona más baja. Claro. Pero bueno, tengo experiencia del tema, lo conozco, y los vecinos de Ameguino saben que hablo con propiedad, porque lo hemos vivido en carne propia durante años, y tenemos la tranquilidad de que en la etapa que nosotros llevamos adelante nuestra gestión, nos hicimos cargo de ese problema y tenemos en gran medida ordenado, no solo con el canal de las Horquetas, sino con los canales secundarios, y mucho trabajo hecho en la defensa de inundaciones de Blaquier, Ameguino y Porvenir. Y lo defendemos porque uno tiene pasión en lo que hace, y lo siente, lo quiere, lo ve así, y los vecinos de Blaquier fundamentalmente saben de lo que estoy hablando, que son los que más padecían esta emergencia, ¿no? Así que fue eso nada más, Daniel. No, pero está bueno. Queríamos hablar con vos inclusive porque me consta que has estado siguiendo el caso y conocés como pocos el tema de los canales, el tema de las distintas etapas del río Salado, por eso queríamos hablar. Pero también, digamos que también está positivo que se haya acelerado, por ejemplo, ahora el inicio del proceso licitatorio para las obras para el noroeste. Ayer el Ministerio del Interior publicando la licitación para la ejecución de estas obras que van a beneficiar a Bragado, Carlos Casares, Tejedor, Viamonte, Villegas, Lincoln. O sea, digamos que está bien. De igual manera, a nosotros nos da mucha alegría que eso ocurra, nos genera alegría porque en realidad la consecuencia de un trabajo, yo creo que el tema de inundaciones debe ser visto como una política de Estado. Y el procedimiento es tan importante que hay que desarrollar y la inversión es tan tremenda que lleva tiempo hacerlo. Ahora, todo esto hay que ir coordinándolo de manera tal que cuando se termine una obra empieza la otra. Y es cierto que nuestro país tuvo crisis, que no podemos desconocerla. El fondo hídrico se creó a finales del gobierno del expresidente de la Rúa. Y vaya si no hubo crisis en ese momento. Y bueno, sirvió para algo. En la gestión de en la gestión de Cafiero se hicieron el canal Jaureche, Mercante y República de Italia en la zona de la región de Trenquelauca, 9 de Julio, Carlos Casares, etcétera, Peguajó. En la gestión de Duhalde tuvimos una complicación muy seria, inundaciones, porque esto es cíclico, es repetitivo, cada 10 años, cada 8 años vuelve el ciclo húmedo. En la gestión de Duhalde se avanzó en tener un plan director. Y a mí me enorgullece contar esta historia, porque digo, ha pasado mucho tiempo y sin embargo nadie discute lo que hay que hacer. Claro. Porque el proyecto de desarrollar todo el plan del Salado, que es un proyecto extremadamente ambicioso y que va a llevar muchísimo tiempo, le llevó mucho tiempo a los gobiernos anteriores y también le va a llevar al gobierno de Vidal, porque el gobierno de Vidal seguramente en algún momento de sequía o por otros problemas o por otra situación de emergencia se va a relajar y no va a continuar con la obra y va a priorizar otras cosas, como le ha pasado a los gobiernos anteriores. Viene una crisis, tenés un complejo serio económico y priorizás otras cosas y justo coincide que hay sequía, entonces para la obra seguís con otra. Entonces hay que entenderlo, tiene una complejidad muy particular el tratamiento del tema. Si nosotros lo despolitizamos, ayudamos a eso. Y yo siempre he trabajado en esto despolitizándolo. Prueba de ello está que en nuestra etapa hicimos innumerable cantidad de gestiones atendiendo a todo el mundo en el municipio de Florentino Meguino, dejamos en marcha un montón de obras y los productores de Ameguino podrán tener diferencias ideológicas y políticas conmigo, algunos y otros probablemente no, pero no pueden desconocer de que todo el problema de inundaciones o gran medida de ellos se lo resolvimos a toda la región de lo que sería Ameguino hacia el norte,
casi el 70% de nuestro distrito, con la Cañada de la Horqueta, y beneficiamos a municipios vecinos porque esa gestión la lideramos nosotros. Mejoramos la situación de un sector de Villegas, desde Piedritas hasta Junín. El tema tiene un orden y una organización. Hay que ayudar a que eso funcione bien, los comités de cuenca, que la gente no haga obras sin control, que las haga como se les ocurra, sino que tengan la paciencia de entender de que el Estado te las tiene que autorizar. No te salvás vos si le echás el agua a otro. En realidad el agua hay que ordenarla, hay que bajarla lentamente, porque la provincia de Buenos Aires es muy plana. La provincia de Córdoba nos inyecta una cantidad de agua tremenda, producto de que ahí sí no hay Estado. Córdoba ha permitido que se haga cualquier cantidad de obras en su provincia, y encima una provincia que tiene un territorio con mucha pendiente, y le entra en la provincia de Buenos Aires, en la zona de General Villegas, al norte de Arreguino, con una fuerza, con una violencia, que son las cosas que nos tienen que preocupar. Entonces, me parece que hay que darle ese sentido. Yo, por encima del peronismo y de posición política, yo soy bonaerense, y estoy dispuesto a acompañar todos los esfuerzos que haga este gobierno o los que vengan para que este problema se resuelva. Y como bonaerense que soy, defiendo con tanta vehemencia estas cuestiones. Voy a estar acompañando a cualquiera de los gobiernos, en este caso al propio de Vidal, para conseguir los empréstitos, los endeudamientos necesarios para llevar adelante estas obras. Sí le pido que también seamos realistas, y porque hayamos licitado algunas obras, no critiquemos las que se hicieron antes, porque hasta ahora las licitaron. Y de licitarlas a empezarlas y a terminarlas es un tema bastante complejo y de bastante tiempo, ¿no? No puedo pasar sin hablar de política, Patricio. La convocatoria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la unidad, ¿qué te pareció? Está bien, no, yo no la discuto. A mí no me gusta discutir las posiciones de los dirigentes cuando los considero con un rango superior al mío. Yo le respeto muchísimas cosas a la expresidenta, coincido con muchas de las que plantea, y con otras tengo diferencias, y las respeto, pero más que hacerlas públicas, las hablo entre mis compañeros. Sí creo que el peronismo debe darse un marco de organización una vez pasadas estas elecciones, y creo que todos debemos entender que lo primero que tenemos que hacer es una fuerte autocrítica, y que tiene que arrancar de los principales dirigentes responsables de lo que nos ocurrió. Todos tenemos alguna cuota aparte de responsabilidad en las últimas 2 derrotas electorales. Ahora, pareciera que algún sector o alguna persona con niveles de responsabilidad más importantes, o algunos de los que han tenido protagonismo importante y decisión muy fuerte en algunos temas, se hacen los distraídos, no se hacen cargo de nada, y por ahí ahora tienen la actitud de abrazar y convocar a todo el mundo para sumarlos y decir, bueno, pero ya nos llamás ahora cuando ya cerraste la lista, ¿no? Más o menos así, pareciera que uno siente la convocatoria que algunos dirigentes te hacen, y en este caso no me refiero a la expresidenta, sino a la convocatoria que por muchos lugares andan algunos llevando adelante en virtud de querer mejorar la performance electoral, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos a no mucho tiempo más de que esto suceda, y bueno, una vez terminado esto, me parece que nos va a servir al peronismo también para entender cómo seguir funcionando de cara al futuro, porque acá lo que no tenemos que distraer es la atención, por lo menos los peronistas y todos los que militamos en el campo nacional y popular, de que estamos frente a un gobierno de que está llevando a la Argentina por un camino que es el que por lo menos nosotros no queremos, que es el de endeudarnos permanentemente, de generarnos algunas políticas que están ligadas a etapas liberales de Argentina que no queremos que vuelva. Yo creo que estamos en posibilidades ciertas de que una vez pasada la elección haya un fuerte interés en modificar las leyes laborales, un fuerte interés por parte del gobierno de modificar todo lo que es la legislación ligada a las jubilaciones y toda la legislación previsional, y todo eso se va a sentir en el pueblo, porque los trabajadores, la gente más humilde, la que sufre rápidamente los embates de las políticas liberales de la Argentina. Teniendo en cuenta que vos tenés una vasta experiencia, sos joven, pero desde siempre estás en la política, has militado desde muy joven, digamos, el resultado que obtuvo el Frente Justicialista cumplir en las PASO,
¿era el que vos esperabas? No sé, en realidad yo creo que yo me manejé siempre dentro del peronismo, entonces no dudé en qué es lo que tenía que hacer. Sí creo que si hubiésemos tenido la posibilidad en el peronismo hay una cosa que decimos todos desde hace años, que es el que gana conduce y el que pierde acompaña. Si nosotros hubiésemos tenido la posibilidad de debatir internamente toda la problemática dentro del peronismo que nos llevó a la derrota de los últimos años, y haber permitido que todos aquellos que quieran ser candidatos lo puedan ser, y competir en una interna respetuosa, responsable, de preselección de candidatos, hoy estaríamos sumando los votos que se fueron para un lado, los votos que se fueron para el otro y otros tantos. A veces se comete el error, cuando uno gobierna, tener una actitud expulsiva y de no considerar al otro que piensa con un matiz diferente, pero dentro del mismo espacio, no considerarlo y expulsarlo, empujarlo a que tome una posición diferente. Y los que hemos sido oficialistas sabemos de que cuando la oposición a la oposición vos la vas armando, la vas desarmando y la vas desarticulando, es todo beneficio para los oficialismos. Y acá quedó demostrado de que el voto opositor está, pero disperso en distintas posiciones, ya sean la que pudo llevar adelante cumplir, la que con mucha legitimidad llevó adelante el partido o el frente que armó la expresidenta, que fue la que triunfó en las elecciones que hubo una manipulación de la información escandalosa, en el caso del frente que llevó adelante el actual diputado Sergio Massa, etcétera, etcétera. Todos esos fueron votos que, si los sumás, son bastantes más que los que el gobierno lidera. Por lo tanto, hay una visión, por lo menos una posición electoral del pueblo argentino que tiene ciertas diferencias con el gobierno actual. Y es un número que de cada 3, 2 votaron oposición. Entonces, debería ser revisado por aquel que... Ahora, eso no implica que vos lo sumes matemáticamente, así que las posiciones son diferentes, hay actitudes diferentes, y hace falta mucha generosidad de los dirigentes que conducen los distintos procesos, ¿no? Sí, da la impresión, estamos hablando con el senador Patricio García, ya para el final, porque nos pasamos un poquito de los títulos, pero interesante la charla. Decía, hace falta, da la impresión, una figura convocante, ¿no? Una figura como otrora supo tener el peronismo, capaz de nuclear detrás de sí hasta sectores que, si los juntabas entre ellos, discutían duramente, pero que esa figura era capaz de convocarlos a todos y contenerlos a todos, ¿no? Ya va a surgir. Paciencia. La democracia permite que uno los problemas los cure con mayor democracia. Esto es como cuando uno tiene una gripe, ¿viste? Los antibióticos te ayudan a ordenarlo. El antibiótico dentro de la democracia es más democracia. Y sí, mucha generosidad por parte de los dirigentes y saber entender, encontrar la vuelta para entender la realidad. Son, como hablábamos en las ilustraciones antes, dentro del sistema democrático, uno que le apasiona la política, como en mi caso, y uno estudia los países que tienen 500 años de ejercicio, bueno, nos falta unos cuantos procesos electorales desarrollar para encontrarle el mejor camino. No nos olvidemos que a la vuelta de la esquina, aunque haya sido hace 30 años, este es un país que estaba viciado de otras cosas, y sin embargo, los sectores que antes buscaban otros mecanismos para conducir la Argentina, entendieron que tenía que ser a través del voto popular y se fueron organizando, armaron sus partidos, sus organizaciones, y a nadie se le ocurre plantear alguna cosa que no sea por el camino del voto ciudadano. Entonces ya creo que es un avance importante. Lo que sí creo es que hay una influencia tremenda de la economía en pueblos como los nuestros, en ciudades, en países como los nuestros, y es la que manda al momento de la elección. Y uno ve cómo se va achicando el bolsillo de los trabajadores, producto de los tarifazos, producto de las distintas políticas, desde mi punto de vista, erradas en la economía, bajar el consumo interno, enfriarla, la inflación, etcétera, 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 la apertura indiscriminada de las importaciones. Eso hace que el mercado interno se resienta, que haya menos trabajo, que la gente tenga menos plata en el bolsillo, y después eso se siente en los pueblos nuestros considerablemente.
y en las grandes ciudades con más razón porque son industriales. Me parece que hay que trabajar en ese sentido, hay que cuidar mucho al pueblo argentino de que no pierda el empleo, hacerse cargo de que los jóvenes se sigan formando y capacitando para el mundo y la etapa que viene, y el peronismo buscar las mejores ideas y encontrar los mejores hombres o mujeres para que las lleven adelante. Bien, bien. Patricio, gracias por habernos atendido, que tengas una buena jornada. No, querido, un abrazo grande, gracias por llamarme. Chao, hasta luego. El senador Patricio García, el presidente del bloque peronista del Senado de la provincia de Buenos Aires, empezamos hablando de un tema que él conoce mucho porque lo ha seguido de cerca, además es de Ameguino y ha estado muy de cerca con todo el plan maestro del salado y todo, por eso nos parecía interesante hablar de ese tema. Y después, teniendo en cuenta, ustedes lo habrán escuchado, es un animal político, esto de animal dicho con todo respeto hacia un legislador, ¿no? Pero es una persona que desde muy chico militó y es imposible no hablar de él, no hablar con él y no hablar de política, ¿no? Bueno, evidentemente interesante la postura de alguien que integra el Frente Justicialista Cumplir junto a Florencio Randazzo, pero ustedes escucharon con qué respeto habla de Unidad Ciudadana, de Cristina Fernández de Kirchner y como tantos coinciden que el llamado a la unidad es válido, pero después de las elecciones.